Mis padres se olvidaron de mí tras el divorcio. Años después, heredé una fortuna de mi abuela. No sé bien cómo empezar esto, porque cada vez que pienso en aquellos días, me tiembla un poco la voz. Supongo que lo mejor es ir al principio, aunque sea doloroso. Recuerdo que era pequeña, tal vez unos 8 años, cuando empezó la guerra en casa. Mis padres discutían por todo, a veces hasta por cómo se debía cortar el pan. Al principio creí que era normal, porque los niños de mi escuela decían que sus padres también peleaban. Pero en mi casa, las peleas eran tormentas enteras. Se gritaban cosas que yo no entendía, palabras pesadas como piedras que me golpeaban sin ser para mí. Una noche, después de una discusión especialmente feroz, mamá se fue. Así, sin más. Yo me quedé con papá, que no me habló mucho. Pasaron días, semanas, tal vez meses. Mamá llamaba algunas veces, pero sus palabras sonaban como eco distante. Un día papá dijo que tenía que firmar unos papeles y que pronto las cosas estarían mejor. Yo no entendí que eso significaba divorcio, separación, adiós. Solo supe que, de pronto, no tenía mamá en casa. Después, vinieron los silencios. Papá salía temprano y volvía tarde, y cuando estaba en casa, su mente parecía estar en otro planeta. Yo le hablaba y él apenas respondía. Me acostumbré a preparar mi propio desayuno, a calentar comida en el microondas y a hacer mis tareas sola. La casa se volvió fría, como si estuviera vacía, aunque yo estaba allí. En algún momento, mamá volvió a aparecer. Recuerdo que llegó con un hombre nuevo. Lo llamó mi amigo, pero yo entendí que era más que eso. Me llevaron a pasear un par de veces, al parque y a un centro comercial donde me compraron un helado. Pero después dejaron de llamarme. Dejaron de pasar por mí. Dejaron de acordarse de que existía. Creo que fue porque mamá y papá se odiaban tanto que me convirtieron en una especie de fantasma incómodo. Los años pasaron como un río lento y sucio. Papá consiguió otra familia. Mamá también. Yo me volví algo así como una sombra flotante entre dos vidas que no tenían espacio para mí. Pasaba temporadas en casa de mi tía, o en casa de alguna amiga que me adoptaba por unos días. Me hice experta en desaparecer, en no pedir, en no llorar. Aprendí a no molestar. En la secundaria, me fui a vivir con mi abuela. No era una abuela tierna ni de esas que hacen galletas. Era dura, seria, silenciosa. Pero me dejaba quedarme y no me preguntaba nada. En su casa, el tiempo pasaba diferente. Había fotos viejas, muebles antiguos y un olor a polvo y té de manzanilla. Me gustaba sentarme en el sillón grande de la sala y mirar la ventana, imaginando que algún día, alguien me buscaría. Mi abuela murió cuando yo tenía 17. Fue repentino, un infarto en la madrugada. Yo la encontré en la cocina, tirada junto a una taza rota. Me quedé allí, temblando, hasta que llegaron los paramédicos. Después vinieron los trámites, las preguntas, los parientes lejanos que nunca había visto. Nadie parecía saber muy bien qué hacer conmigo. Al final, una abogada me llamó para decirme que mi abuela me había dejado todo. Todo. Una casa vieja, una cuenta bancaria con más ceros de los que podía contar, y unos papeles que parecían escritos en otro idioma. Al principio no lo entendí. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a mamá o a mi tía o a alguien más? Pero cuando fui al despacho de la abogada, ella me mostró una carta de mi abuela. Decía que yo era la única que siempre había estado. Que aunque nunca hablamos mucho, ella me veía. Que me veía levantarme sola, preparar mi desayuno, esperar visitas que nunca llegaban. Decía que me veía y que me reconocía. Con ese dinero, al principio no supe qué hacer. Me mudé a un pequeño departamento, porque la casa de mi abuela me dolía. Conseguí un trabajo en una cafetería, más por costumbre que por necesidad. No quería pensar en el dinero como un salvavidas, porque me daba miedo que, si lo gastaba, desaparecería como todo lo demás. Tiempo después, un día cualquiera, me encontré con mamá en la calle. Yo llevaba un café y ella venía del brazo de aquel hombre que había sido su amigo. Nos miramos sin saber qué decir. Me preguntó cómo estaba, como si fuera una vecina lejana. Le dije que bien, que trabajaba en una cafetería. No le mencioné la herencia. No le conté que vivía sola ni que había aprendido a sobrevivir sin ella. Papá fue otro encuentro extraño. Me lo encontré en una boda de un primo lejano. Estaba más canoso, más gordo, y con una esposa nueva. Me preguntó cómo estaba y le respondí lo mismo, bien. No le hablé de la herencia ni de la soledad, ni de los años que pasé esperando a que me recordara. Poco a poco, entendí que mi fortuna no era el dinero, sino mi capacidad de seguir.
Aprendí a quererme a mí misma como nadie me había querido. Compré libros, plantas, un perro. Aprendí a cocinar y a poner música los domingos. Me construyo una vida que nadie me enseñó a tener. Ahora, a veces me acuerdo de aquella niña olvidada y quiero abrazarla. Decirle que va a estar bien. Que un día tendrá una casa llena de plantas, una cocina donde suene música y un perro que le lama la cara. Quiero decirle que no hace falta que la quieran para existir. Que ella sola se puede sostener. Y aunque el dinero sigue allí, esperando a que decida qué hacer con él, siento que la verdadera herencia de mi abuela fue enseñarme que yo existo. Que soy suficiente, aunque nadie me vea.